Hola, si has llegado hasta aquí es porque te ocurrirá igual que a mí, que eres un apasionado de todo lo relacionado con la neurobiología y con la psicología. Así que bienvenido y espero que disfrutes de este webinar que he preparado para ti. Hola, voy a aprovechar un póster que hice para un congreso de apego para explicaros cómo es mi modelo Parcube y las diferentes estrategias que tiene para poder utilizarse en psicopatología y en múltiples trastornos. El modelo se basa en unos estudios que hizo Pansep en el año 2012. Él publicó un libro en el cual habla de la importancia de diferentes sistemas instintivos que están en todos los mamíferos a nivel del troncoencéfalo, que es la parte que tenemos de la nuca, y cómo estos sistemas, todos los mamíferos, incluidos los humanos, los tenemos y funcionan de forma innata, es decir, vienen preprogramados. Los 7 sistemas de los que él habla son pánico o pérdida del apego, miedo, rabia, juego, cuidado, búsqueda y deseo sexual. Lo que pasa es que en este modelo lo que voy a hablar son de los 3 primeros que están relacionados con el sistema de defensa. Los otros 4 están relacionados con el sistema de la vida diaria. Estos 3 sistemas funcionan, como he explicado, de forma instintiva y posteriormente a lo largo de la vida con las diferentes experiencias se pueden ir modificando. Pero cuando un niño nace, un niño humano nace, o un niño de chimpancé o una ratita nace, siempre van a nacer con estos sistemas. El primero que quiero hablar es el sistema del pánico. El sistema del pánico es un sistema que está pensado para que las crías siempre tengan relación con sus cuidadores. Es un sistema que se va a activar cuando hay una ruptura en el apego, es decir, cuando se produce una separación entre la cría, el bebé, y el cuidador. En los seres humanos hay una característica que no se da en ningún animal, y es que este circuito del pánico se puede activar tanto por pérdidas reales, es decir, porque la mamá o el papá se han ido de viaje, pero también se pueden dar por situaciones imaginarias. Es decir, cuando no existe un contacto emocional adecuado entre el cuidador y el bebé, en este caso, se va a activar este circuito. Entonces se activa pues, con madres que tienen depresiones postparto o con madres que tienen problemas de preocupaciones o rumiaciones, o la típica padre que cuando se enfada con el niño pues no le habla en 5 días. Es decir, aunque el cuidador esté físicamente ahí, el circuito se puede activar igual debido a una carencia o una pérdida emocional. El circuito del pánico es muy característico, por ejemplo, cuando cogemos a un gatito y se lo quitamos a la mamá y el gatito empieza a llorar, miau, miau. A esto le llamamos el grito de apego, porque es un grito que emiten los mamíferos para volver a cuidar, buscar a los cuidadores para que les cuiden. Todos hemos tenido la experiencia de escuchar a un bebé llorar y es un ruido que se hace insoportable, es muy agudo, no nos permite hacer cualquier otra cosa, porque nuestra biología está pensada para que cuando se produzca ese grito dejemos de hacer cualquier cosa. Solamente nos centremos en el cuidado del bebé, en calmarlo. Cuando el circuito del pánico se activa, se produce un aumento en el cerebro de un neurotransmisor que se llama glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, produce mucho movimiento, hiperquinesia, dolor, y que es extremadamente doloroso para los bebés. Y otra de las circunstancias que ocurren cuando se produce el circuito del pánico se activa es que se produce una pérdida de una sustancia que se llaman opiáceos. Los opiáceos en un estado óptimo producen calma, producen bienestar, producen una sensación de relax, pero cuando los opiáceos bajan mucho, lo que se produce es un dolor impresionante. Es lo que las personas que tienen trauma llaman sensación de vacío. Tienen una sensación de vacío, de colapso, de que algo les falta. Bien, la paradoja que se da en esto es que cuando el sistema está mucho tiempo con pérdidas de opiáceos, es decir, con esa sensación de vacío, de malestar, se da durante mucho tiempo, se produce un efecto rebote que hace que los opiáceos aumenten mucho, y aquí es cuando se produce la disociación traumática. Bowlby, el padre del apego,
contaba que cuando llegaba a los orfanatos al principio, los orfanatos ingleses en los años 40 y 50, y veía a los niños llorar, cuando pasaban 1 o 2 días los niños dejaban de llorar, le decían la enfermera, otros compañeros le decían, ¿ves? Están tranquilos. Y él se dio cuenta de que esos niños no estaban tranquilos, estaban disociados. Por lo tanto, cuando se activa el circuito del pánico, como he explicado, de forma real, porque los cuidadores no están físicamente, o imaginaria, porque los cuidadores no dan la atención adecuada, se produce primero un aumento de los opiáceos, produce una pérdida de los opiáceos con la consiguiente sensación de vacío que va a hacer que el niño llore, grite, son estos niños nerviosos que lloran mucho, que nunca están tranquilos, pero pasado un tiempo lo que se va a producir es un efecto rebote que va a aumentar muchísimo los opiáceos y que va a dar, puede dar la disociación, síntomas disociativos e incluso disociación de la personalidad en edades mayores. Cuando el circuito del pánico se activa, también se activa siempre el circuito del miedo, que Pansep lo relaciona con la ansiedad. La ansiedad no es una emoción, la ansiedad es una sensación física. Damasio, otro autor, un neurobiólogo muy importante, habla de una cosa que él llama el marcador somático, y él explica que la ansiedad sirve para que nuestro cerebro tenga un atajo para saber cuándo algo es peligroso. Si por ejemplo una gacela se pierde en el Serengeti, una gacela pequeñita pierde a su mamá, la gacela va a empezar a gritar, buscar a la mamá, y lo que va a sentir es mucho dolor en la barriga, porque es una experiencia muy dolorosa. Bien, posteriormente, si la mamá se ausenta por algún motivo o la pierde, probablemente esa gacelita va a ser hiperreactiva a esa pérdida. ¿Por qué? Porque va a tener una sensación de malestar ahí cada vez que la mamá se aleje, que le va a recordar a esa sensación que tuvo la primera vez. Es decir, los niños que han tenido esta activación del circuito del pánico de apego en la edad adulta van a ser adultos que van a tener probablemente mucha más ansiedad, porque van a ser mucho más sensibles a cualquier situación en la cual se sientan abandonados, rechazados, juzgados, no vistos, etc. Una de las cosas que nos demuestran que el circuito del miedo y el circuito del pánico son diferentes es que mientras que cuando hacían experimentos con ratas y también se han visto con humanos, se le dan antidepresivos, son muy eficaces con el pánico, con las sensaciones estas de vacío, pero no son eficaces cuando hay ansiedad. Con la ansiedad va muy bien la benzodiazepina, y esto hace que Pansep se reafirmara en su idea que son circuitos diferentes. Y esto es importante porque yo puedo tener miedo a estar solo, que sería, digamos, mal el circuito del pánico, pero también puedo tener miedo a la jeringuilla, o puedo tener miedo a las alturas, o puedo tener miedo a los perros, que esto es lo que más hablamos de este circuito del miedo, ¿vale? Pero sí que es importante resaltar que cuando se activa el circuito del pánico siempre se va a activar el circuito del miedo. Y cuando hay miedo, para que este miedo se produzca, tiene que ser que no haya una figura de apego que nos dé la seguridad necesaria. Porque obviamente si yo estoy en una situación de alerta, pero hay una figura que consigue calmarme, ese miedo va a desaparecer. La tercera emoción que aparece de forma genética en todos los mamíferos, en el nacimiento, no aparece el pánico, no aparece en los reptiles, el miedo sí, es la rabia. La rabia es una emoción que es claramente defensiva y que sirve para poder expresar a los demás que estamos mal, que estamos a disgusto, que no nos gusta algo que nos están haciendo, pero también sirve para marcar jerarquía, para marcar rango, ¿vale? Entonces, los niños, cuando tienen una pérdida del apego o tienen miedo, siempre sienten muchísima rabia, ¿sí? Si vemos a un niño que se pierde en un centro comercial, vamos a ver que cuando el niño aparezca va a llorar, se nos va a abrazar, pero también va a sentir rabia. Siempre que hay una pérdida, siempre hay rabia. Yo tengo una anécdota que cuento mucho. Yo me iba mucho de viaje y me fui un mes una vez a China, y cuando volví a buscar a mi perro, que era un pastor alemán que yo adoraba y él me adoraba a mí, durante 2 días no me hacía caso. Claro, después con el tiempo descubrí que lo que había hecho es que había activado su circuito del pánico, de la pérdida, y bueno, de algún modo estaba enfadado conmigo, ¿no? La rabia puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. Cuando la rabia va hacia afuera, lo que estamos hablando son de personas que llamamos personas de apego ansioso, y aquí es donde encontramos la relación entre la rabia y el apego. Son las personas de apego ansioso, que no saben regularse solas, y para regularse necesitan siempre a los demás. ¿Y cómo se regulan? Pues se regulan siempre vinculándose a otro. Y lo hacen culpando al otro, o haciendo que el otro se sienta culpable. Es decir, en el apego ansioso yo puedo hacer que te sientas culpable
agrediéndote, echándote cosas en cara, o haciéndome la víctima y haciendo que tú te sientas culpable. Todo el mundo necesita a otras personas para regularse, somos seres humanos, pero las personas de apego ansioso, el problema que van a tener es que solo van a saber regularse controlando a otras personas, y lo puedo controlar atacándole, agrediéndole, o la puedo controlar haciéndome la víctima y haciendo que venga a buscarme. Cuando la rabia va hacia adentro, entonces hablamos de personas de apego evitativo. ¿Por qué? Porque las personas de apego evitativo han aprendido a no confiar en los demás. Han aprendido a que en las experiencias tempranas, en el apego con las figuras de referencia en sus primeros años, han aprendido a no confiar en ellas y han aprendido a regularse con objetos, con libros, estudiando, o bien confiando solo en ellos mismos. Y la tendencia de las personas de apego evitativo va a ser culparse ellos. Las personas de apego evitativo van a aprender a que no pueden confiar en nadie y que solo pueden confiar en ellos, y les va a costar mucho entrar en relaciones más personales, más íntimas. Estos tres circuitos emocionales, porque claro, el pánico, la pérdida del apego puede incluir a la soledad, puede incluir el rechazo, puede incluir la rabia, puede incluir, por ejemplo, puedo sentir impotencia, puedo sentir frustración, puedo sentir muchas cosas. Estos circuitos emocionales a lo largo de la vida, cuando nacemos, van a ir modificándose en función de las experiencias personales que vayamos teniendo. Por ejemplo, todos los niños van a nacer necesitando un cuidador. Así que un niño que de 2 añitos se cae y busca a su mamá. Y su mamá se enfada con él y empieza a regañarle. Y él aprende que cuando tiene problemas es mejor no ir a buscar a mi mamá porque mi mamá se va a enfadar conmigo. Y esto crea una paradoja irresoluble en el cerebro de un niño. Y es que unos circuitos instintivos, genéticos, van a hacer que trate de buscar un cuidador, pero los circuitos emocionales que están alojados a nivel de la amígdala, que están en el sistema límbico, que son circuitos que son aprendidos, que están basados en la experiencia, le va a hacer que no busque a ese cuidador, sino que él aprenda a frenarse y a tener que buscarse la manera de solucionarlo por sí mismo. Si os dais cuenta, esto crea una paradoja. Una parte de su cerebro excentrífuga va a buscar, le va a hacer que busque a alguien, y otra parte le va a decir que es mejor que no lo haga. Y en estos casos es cuando empezamos a hablar de disociación de la personalidad. En casos muy graves va a verse que se van a crear redes neuronales independientes basadas en esos aprendizajes, partes que van a estar en necesidad de estar con otro y partes que van a estar en la necesidad de no estar con nadie. Así que, por ejemplo, una persona cuando sea adulta puede ser de apego evitativo y tener muchas parejas, muchas amantes, no va a querer vincularse con nadie a nivel emocional, pero un día una de sus parejas, una de sus novias, le dice: oye, mira, he conocido a alguien y no quiero estar contigo, y se vuelve completamente loco, empieza a llamarla, le manda flores, la busca, le dice que es el amor de su vida, porque en ese momento se vuelve ansioso, trata de controlarla, y cuando ella acepta volver con él, de nuevo se vuelve evitativo. ¿Qué ha aprendido esta persona en la infancia? Ha aprendido a no confiar en las figuras de apego, ha aprendido a que vincularse con alguien es peligroso, pero al mismo tiempo también ha aprendido a tener que controlar a los demás. Y esto es lo que hablamos de una persona que decimos que tiene disociación. Así que lo que vamos a encontrar es que estas estrategias que son innatas, que nacemos con ellas, se van a ver modificadas, ampliada o anulada en función de los aprendizajes que vayamos teniendo. Si un niño crece con un apego, lo que llamamos un apego seguro, a lo largo de su infancia, estas tres emociones se van a ver alineadas con los aprendizajes que vayamos teniendo. Pero si hay contradicciones entre el sistema instintivo y el sistema biológico de aprendizaje, lo que se van a producir es lo que llaman mucha ansiedad. Por ejemplo, puedo haber aprendido a no tener relaciones por miedo a que vuelvan a abandonarme. O puedo haber aprendido a que yo no puedo contar con nadie y que lo mejor es que no me acerque nunca a nadie y no esté con nadie. O he aprendido a que no puedo hacer nada solo. Todo este tipo de cosas se van a ir viendo. Entonces nosotros, en el proceso terapéutico, lo que vamos haciendo es encontrando qué experiencia ha vivido esa persona y cómo ha aprendido a regularse con ella. Como he explicado antes, estas tres emociones son instintivas y se van aprendiendo, y hay dos emociones que, si bien provienen de los animales, son únicas y solamente las tiene tan desarrolladas el ser humano. Estas dos emociones son lo que se llaman emociones secundarias, son la culpa y la vergüenza.
La culpa es una emoción que proviene de, que compartimos en parte, una pequeña parte con los animales, porque la culpa está está basada en lo que es la empatía. Es decir, la culpa es una emoción que se origina en los animales cuando sentimos que otro animal está herido y le vamos a proteger, le vamos a ayudar o vamos a cooperar, o incluso vamos a frenar la agresión. Por ejemplo, si hay una lucha entre dos machos por una hembra, pues cuando uno de ellos vea que el otro ya se rinde, se va a parar. La culpa es una emoción claramente cognitiva que empieza a desarrollarse a los 2 años de edad, cuando se desarrolla el hipocampo, y es cuando podemos empezar a hablarnos a nosotros. Cuando empezamos a ver un protolenguaje, cuando el niño empieza a hablarse, ahí es cuando ya empieza a desarrollarse la culpa. La vergüenza es otra emoción interpersonal, es otra emoción que los humanos tenemos para poder regularnos con otros seres humanos, y proviene de la jerarquía, del rango. Es decir, es una emoción que en los mamíferos sirve para crear rango. Por ejemplo, un perro se pelea con otro y cuando el perro pierde, le enseña el cuello, le enseña la barriga y el otro perro frena la agresión. En los seres humanos es mucho más compleja y la hemos llevado a todos los aspectos de nuestro físico y de nuestro aspecto. La vergüenza es una enfermedad somática, es una enfermedad que se siente, no es cognitiva, es algo que se siente, que ocupa todo el ser y que se ha estudiado que ya aparece en niños con 8 meses de edad. Ya niños de 8 meses de edad, cuando la mamá les regaña, ellos ya empiezan a tomar unas posturas parecidas a las que toman los animales cuando están en una situación de indefensión. Es muy interesante porque la culpa es una emoción que, si la conectamos con el sistema nervioso autónomo, conecta con todo el sistema simpático, porque es una emoción activadora. Cuando sentimos culpa, lo que vamos a hacer es tratar de reparar el daño que hemos hecho. Es una emoción que nos activa y está relacionada con lo que yo he hecho. Yo he hecho algo defectuoso, algo malo, he hecho daño y voy a tratar de repararlo. Mientras que la vergüenza es una emoción somática, como he explicado antes, que ocupa todo el ser. No es lo que yo he hecho, es lo que yo soy. Soy defectuoso, soy malo, soy un inútil. Y es una emoción que se relaciona con el parasimpático, porque inmoviliza. Cuando sentimos vergüenza, lo que hacemos es quedarnos quietos, nos hacemos pequeños, nos retraemos, evitamos el contacto con los demás. Si os fijáis, diferentes tipos de emociones van a estar correlacionadas con diferentes tipos de psicopatología. Por ejemplo, el circuito del pánico va a estar muy relacionado con todo lo que es los ataques de pánico, porque los ataques de pánico se desarrollan cuando la persona se siente frustrada, se siente sola, se siente no comprendida y la ansiedad es tan grande que estalla. Está muy relacionada con la soledad. El miedo está relacionado con todo lo que son las fobias, que pueden ser fobias interpersonales, es decir, miedo a que no me quieran, miedo a hacer el ridículo, o miedo a que me rechacen, o miedo a que me abandonen, pero también pueden ser fobias, pues, tipo a la altura o a conducir el coche por la autovía. La rabia es una emoción que está muy relacionada con los trastornos antisociales. Son personas que tienen mucha rabia, pero que es una rabia que se expresa hacia afuera, agreden a los demás, tienen problemas de conducta, pero también con el trastorno límite de personalidad, por ejemplo, que son personas que tienen mucha tendencia a hacerse daño a ellas, a que tienen la autoestima muy baja, a que tienen mucho miedo al abandono, que se autolesionan. La culpa es la emoción que reina en todas las personas que tienen trastornos obsesivos. La inmensa mayoría de las personas con trastornos obsesivos sienten culpa, están rumiando constantemente sobre qué han hecho, qué no han hecho, qué podrían hacer. Y la vergüenza está relacionada con todo lo que son los trastornos alimenticios, con todo lo que es el aspecto de mi cuerpo, lo que ven los demás y cómo esa ansiedad paradójicamente la calmo haciendo algo que después sé que me perjudica. No quiero decir con esto en que no estén todas las emociones en todos los trastornos, claro que sí, pero si nos fijamos, en cada trastorno hay una emoción que destaca sobre las demás. Si además nos fijamos en las 5 emociones que desarrollo en el modelo Park-Uve, la soledad, el miedo, la rabia, la culpa y la vergüenza, vamos a encontrar que son las emociones básicas que están en todas las personas. Son las emociones negativas que se encuentran en todas las personas, con mayor o menor intensidad. ¿Es bueno sentir miedo a la soledad? Sí. ¿Es bueno sentir miedo? Claro que sí. La rabia en su medida justa, la culpa y la vergüenza son emociones que de forma sana son muy adaptativas y nos ayudan a relacionarnos mejor con los demás, a no hacerles daño a ellos, a que no nos hagan daño a nosotros. Pero en las personas que sufren psicopatología, estas emociones se ven muy acentuadas, se ven muy extremas y entonces empiezan a entrar en la psicopatología.
¿Qué ocurre, por ejemplo, si un niño de pequeño llora porque busca a su mamá, pero su mamá tiene una depresión y no le puede atender? Que se va a activar el pánico, se va a activar la ansiedad, se va a generar rabia, esa rabia puede ir hacia adentro, puede ir hacia afuera, y posteriormente él se va a explicar, cuando tenga más edad, de algún modo, qué es lo que ha ocurrido. Se va a decir a sí mismo, pues esto te ha pasado porque eres malo, o porque no haces suficiente por los demás, o no debes confiar en nadie, o los demás te quieren hacer daño. Pero si vemos en esos trastornos las emociones básicas que están detrás, vamos a encontrar que son estas 5. Hay una emoción que no está aquí, pero más que una emoción es una sensación, que es el asco, y el asco está relacionado con los abusos sexuales y con la comida. Pero fuera de esta sensación, vamos a encontrar que en todos los trastornos encontramos estas 5 emociones. ¿Qué ocurre? Que si un niño en la infancia ha aprendido, por ejemplo, a que no puede conseguir nada por sí mismo, que siempre va a necesitar a alguien que le ayude, cuando llegue a la adolescencia, lo que va a ocurrir es que va a tener mucha ansiedad, porque esas estrategias que utilizó en la infancia y que fueron adaptativas, que resultaron positivas, que fueron buenas, en la adolescencia ya no van a servir con el resto de los compañeros. La prioridad de un adolescente es qué rango ocupo entre mi grupo de iguales, y empieza el amor romántico, si seré atractivo, si seré aceptado, si tendré éxito con las personas que me gustan. Cuando aparezca esa ansiedad, ¿cómo la va a calmar? Esto es lo interesante, porque la forma en que lo calme es lo que vamos a llamar psicopatología, porque los adolescentes pueden calmarla pues siendo agresivos, pueden calmarla estudiando compulsivamente, pueden calmarla tomando droga. Bien, el origen de la enfermedad no es el trastorno en sí, no es el problema con la comida. El problema con la comida es lo que hago para calmar esa ansiedad de esas estrategias ineficaces que aprendí en los primeros años de edad. Hace poco vino una persona que tiene una hija adoptada y me decía: Manolo, es que estamos confundidos porque es que cuando la niña era pequeña nos dijeron que tenía TDAH, posteriormente en la adolescencia nos decían que tenía bulimia y ahora nos dicen que tiene un trastorno límite de personalidad. Yo se los digo, claro, el cerebro del niño, de la persona, va evolucionando y se va volviendo cada vez más complejo, y a medida que va creciendo y va siendo más complejo el cerebro, van siendo más complejas las enfermedades. Los niños de 8 años no se drogan. El problema que tienen los niños de 8 años son problemas escolares, timidez, que le duele la barriga antes de los exámenes. El problema de un adolescente ya no va a ser solo cómo me llevo con mis cuidadores, con mis padres, sino que va a ser si soy aceptado por el grupo, si me quieren, si tal. Y paradójicamente, por ejemplo, puede sentir mucha soledad, darse un atracón y después vomitar para aliviar la culpa que tiene de haberse dado el atracón. El problema de una persona de 20 años, 25 años va a ser si va a poder tener una familia, qué papel va a ocupar en la vida, si va a tener un buen trabajo. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que diferentes enfermedades van a aparecer en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, los trastornos alimenticios, en muchas ediciones, aparecen generalmente en la adolescencia, a los 13 años a los 18, pero sin embargo los ataques de pánico, trastornos bipolares, psicóticos, que son más ya psiquiátricos, van a aparecer generalmente entre los 20 y los 24 años, porque son diferentes momentos evolutivos en el desarrollo de la persona. La gestión que hagamos de estas emociones va a dar también diferentes tipos de estrategias de personalidad. En mi primer libro, Apego y psicopatología, la ansiedad su origen, creo este modelo en el cual explico cómo personas que activen en exceso la culpa, que van a estar revisando constantemente lo que hacen, van a tener personalidades que llamamos más perfeccionistas. Van a ser personas que siempre se están exigiendo, que nunca están satisfechos, que siempre están buscando algo más. Y está bien crecer, está bien aprender, está bien desarrollar las habilidades de uno, pero si se hace en exceso, son personas que terminan teniendo problemas somáticos, problemas de insomnio, contracturas, a veces incluso problemas graves. Incluso llegan a lo que llamamos nosotros ser personas procrastinadoras, que son estas personas que siempre están pensando en lo que van a hacer, pero nunca se atreven a hacerlo. Tienen lo que llamamos el síndrome del impostor. ¿Por qué? No porque sean vagos, sino porque son tan perfeccionistas, que tienen tal miedo de no estar a la altura de lo que es su exigencia, que al final terminan no haciendo nada. Y esto son cosas que se aprenden en los primeros años de vida. Cómo gestiono la rabia, cómo gestiono mi relación con los demás. Otras personas van a hacer culpar siempre a los demás de lo que les ocurre, o van a evitar cualquier tipo de relación con los demás. No les va a interesar el sexo, no les va a interesar el tener amigos, no les va a interesar tener amigas. Y esto le llamé personalidades indolentes, que en algunos casos pueden llegar a ser incluso esquizoides.
¿Por qué las llaman indolentes? Porque nunca van a ver que han hecho mal, siempre van a culpar a los demás de lo que les ocurre. Con lo cual nunca se produce aprendizaje, porque obviamente para poder aprender tengo que reflexionar sobre mis errores y entender que he hecho mal para poder hacerlo mejor. Mientras que los perfeccionistas reflexionan en exceso, los indolentes no reflexionan nada. Es lo que comúnmente llamamos ninis, que son estas personas que ni estudian ni trabajan y que siguen viviendo de los padres, que están pensando en cómo van a hacer para cobrar la herencia del padre en vida, porque son personas que van a culpar siempre a los demás, nunca van a ser capaces de mirarse ellos mismos para ver qué pueden hacer para estar mejor. A raíz de la vergüenza nos vamos a encontrar también dos extremos de personalidades, a una que les llamé personalidades cuidadoras, que son estas personas que piensan, nadie me va a querer por lo que yo soy, solo me van a querer por lo que yo haga, con lo cual van a estar siempre cuidando de los demás. Siempre van a estar pensando en qué necesitan los demás, nunca van a ser capaces de ver sus necesidades porque siempre están pensando en las necesidades del otro. Y estas personas, en mi experiencia clínica, son casi siempre mujeres y que además acaban con trastornos de fibromialgia, fatiga crónica, con problemas que aparentemente son médicos, pero que su origen es psicológico. Porque al estar siempre en tensión, siempre en alerta, siempre pensando que necesitan los demás, he sido buena, lo he hecho bien, no lo he hecho bien, me querrán, el sistema del estrés se hiperactiva, lo que es el cortisol, una hormona que provoca alerta, que provoca amenaza. Este sistema hiperactivado durante muchísimo tiempo produce un colapso que hace que una sustancia que se llama citoquinas, que son inflamatorias, se depositen en las articulaciones y que provoquen muchísimos dolores. Paradójicamente, estas personas, debido a lo que han aprendido en la infancia, no saben vivir de otra manera o sobrevivir de otra manera que sea cuidando de los demás. Y lo que van a hacer es seguir cuidando a costa de su propia salud y van a empeorar. Las personas que me están escuchando, que me están viendo, que han tenido fibromialgia o que han tenido tal, saben perfectamente lo que estoy hablando, porque tienen un montón de dolores que ningún médico es capaz de darle una explicación de lo que les ocurre, pero lo que sí se darán cuenta es que siempre están pensando en lo que necesitan los demás, nunca pueden pensar lo que necesitan ellos. Las personas que utilizan la vergüenza también como arma son las narcisistas. Estas personas lo que van a hacer es avergonzar siempre a los demás. No van a hacer ningún tipo de reflexión, van a ser en muchos casos, van a coincidir con los indolentes, porque estas personas lo que van a hacer es, voy a hacerte que tú sientas siempre que tienes una deuda conmigo o que has hecho algo mal conmigo. Lo que han aprendido de pequeños, se han sentido indefensos, se han sentido frágiles y lo que han hecho es crear un falso self, un falso yo, que es aparentemente indestructible. Han creado como una coraza y lo que van a hacer es siempre humillar a los demás, utilizar a los demás. En algunos casos pueden llegar incluso a la psicopatía, es decir, conocer perfectamente cuáles son las reglas sociales, qué es lo adecuado, pero nunca lo van a poner en práctica. Paradójicamente y desgraciadamente, muchas veces los narcisistas se casan con los cuidadores, claro, porque los cuidadores que están necesitando siempre cuidar a los demás terminan con este tipo de personas que lo único que quieren es que les cuiden y entran en una dinámica muy patológicas, ¿no? Simplemente quiero terminar explicando cómo para mí, en mi modelo, en el Parcube, la psicopatología, el trastorno psicológico es lo que hacemos para poder calmar esa ansiedad que viene determinada por estrategias que fueron adecuadas en la infancia, pero que ahora son disfuncionales. Si mi madre era pobre, pues tenía 2 trabajos y nos sacaba adelante como podíamos, pues cuidar de mi madre era muy buena opción. Pero ahora mismo seguir haciendo esto me ha podido llevar a la fibromialgia. A lo mejor en la infancia, pues no sé, el destacar en la casa y que me vean pues siendo un poco más protestón o más rabioso, pues puede ser muy adaptativo. Pero claro, cuando llego a la adolescencia esto me va a causar muchos problemas entre mis compañeros, problemas en el colegio, problemas en el trabajo y va a ser tal. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces, si observamos detenidamente la psicopatología, veremos que es la estrategia que hago para poder regularme, para calmar la ansiedad, la adicción, los problemas de la comida, las obsesiones. Son cosas que en algún momento hemos hecho para poder sentir calma, para poder sentir control, para poder sentir que nos ha ayudado, sí, pero a base de repetirlo, la medicina se ha convertido en la enfermedad. En otros casos, pasado un tiempo, se produce lo que llamo yo una alostasis, el sistema se rompe, los ataques de pánico, la fibromialgia, los brotes psicóticos, en muchos casos son que el sistema se ha roto, se ha cansado, se ha agotado, no ha podido más y se producen estas enfermedades.
Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado, a mí me apasiona, no puedo decirlo con otras palabras, no dejo de aprender, de estudiar y mientras más aprendo, pues me doy cuenta de que menos sé. Así que muchísimas gracias y espero que sigamos juntos en este camino del crecimiento y del aprendizaje. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas disfrutado con los conocimientos que he compartido contigo y si te gusta el modelo y quieres seguir profundizando, pues puedes seguir viendo mis otros vídeos que tengo, puedes leer mis libros o si quieres nos podemos conocer personalmente en alguno de los cursos que doy por toda la península y también en Sudamérica. Hasta pronto.